Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con esta serie Jen in Love Forever. Era la primera vez que Nin oía hablar de Ran antes del divorcio. ¿Qué había estado haciendo Ran en Francia? ¿Cuándo se fue? ¿Por qué se fue? Tenía tantas preguntas llenas en su cabeza. Quería preguntar, quería saber, pero también comprendía que ya no tenía derecho. Entonces no te voy a molestar, me voy ahora, dijo ella. De acuerdo, respondió su ex suegro. Solo le dijo que su hija había vuelto a Tailandia, no le pidió que se quedara. Y al ver lo rápido que la joven quería irse, no la detuvo. Nin se despidió y se fue a toda prisa. Quería saberlo todo sobre Ram, pero no estaba lista para ver su rostro. Mantener la distancia probablemente era lo mejor, era lo único adecuado para dos personas que pertenecían al pasado de la otra. No nos veamos, no me hagas temblar el corazón. Solo pensar que podría ver a su hermosa ex esposa le daba ganas de llorar. Si se vieran en persona, sin duda rompería en llanto. Aún piensa en mí, me extrañará como yo siempre le he extrañado. Nin se subió a su coche y dejó caer la cabeza sobre el volante. El recado que había venido a hacer se canceló de inmediato. ¿Cómo podía caminar tranquila ahora? Incluso sus planes de comer con una amiga tuvieron que cambiarse a otro lugar. Ese enorme centro comercial era peligroso, demasiado peligroso para alguien cuyo corazón aún no se había despedido de su ex esposa. Y si sus amigas descubrieran por qué cambió de planes repentinamente, se sorprenderían. No les sorprendería que aún tuviera sentimientos. Plum y Manaswick ya lo sabían. Se quedaría en estado de shock al saber que casi se topa con Ran. Tras enterarse de que su padre se había topado accidentalmente con Nin, Ran no podía dejar de recorrer el centro comercial con la mirada en el fondo. También deseaba encontrarse por casualidad con su hermosa ex esposa. No sabía si su corazón podría soportarlo. No sabía si lloraría sin querer al tener que enfrentarla. Pero el anhelo en su corazón era tan fuerte que no le importaban las consecuencias. Solo quería ver ese hermoso rostro, quería oír esa suave voz, quería ver esa dulce sonrisa, aunque no estaba segura de si Ran aún quería sonreírle. Tras separarse de su padre, la estudiante de doctorado, que se quedaría en Tailandia durante un mes, siguió buscando a su amada ex esposa una y otra vez. Ran deambulaba por el centro comercial como si solo estuviera ahí perdiendo el tiempo, pero a cada paso sus ojos la buscaban en silencio. Incluso ver a la mujer que tanto extrañaba desde lejos sería suficiente. Ni todavía me llama padre, ¿sabes? El solo hecho de recordarlo la hizo sonreír de nuevo. No era gran cosa, no era importante si su matrimonio había terminado, pero eso no significaba que Nin tuviera que cambiar su forma de dirigirse al hombre mayor. Tal vez simplemente estaba acostumbrada y no se molestó en cambiar. Aún así, el hecho de que la hija de su familia todavía la llamara padre hizo que su corazón se sintiera cálido, y también el de Ran. Su padre le contó muchas cosas hoy sobre cómo estaba Nin, sobre su vida actual, incluso sobre la mujer que Ran había eliminado de su vida hace 2 años. Dijo que al principio su madre no pudo aceptar la situación, se enojó, gritó y culpó a todos a su alrededor. Pero al final se calmó, quizás porque se dio cuenta de que no tenía poder para cambiar nada. Aunque sabía quién había arruinado su tranquila jubilación, no se atrevió a defenderse, temiendo que las cosas empeoraran. Antes de que su padre terminara la historia, añadió que la familia de Nin le había dado a su madre una dura lección. La mujer que solía causar problemas sin un fin, ahora estaba callada y asustada. Su padre admitió que también le complicó la vida, pero seguía creyendo que era lo mejor. De lo contrario, alguien como esa señora nunca dejaría de crear problemas. Ran escuchó con cierta compasión, pero solo un poco, y comprendía que su madre, a quien una vez amó y respetó, ya no tenía un lugar en su corazón y ya no le importaba la mujer, la cual le había dado la vida. Su anhelo por ver a Nin era demasiado fuerte, eclipsaba cualquier otro sentimiento. En ese momento el nombre de su ex esposa era lo único que le importaba. Ran levantó su copa y se lo dio un pequeño sorbo. No era buena bebedora y no quería emborracharse. Sentarse sola en un bar por la noche significaba tener mucho cuidado. Necesitaba mantenerse alerta para poder regresar a su hotel cercano sin problemas. La noche en la capital era tranquila y solitaria. Los únicos sonidos eran la música y las voces de otras personas. Parecía que nada especial sucedería esa noche. Pero entonces, ya fuera por el destino, la suerte o la misericordia divina, la mujer que extrañaba cada día apareció de repente ante ella. Fue como un árbol que de repente recibía agua. Había perdido la esperanza tras no verse en el centro comercial ese mismo día, pero ahora aquí estaban reencontrándose en un bar por la noche. Las ex esposas se quedaron paralizadas en cuanto cruzaron miradas. Ambas se quedaron quietas, mirándose fijamente sin moverse, sin hablar, y durante largos minutos ninguna de ellas se acercó, manteniendo la distancia. Nin fue la primera en apartar la mirada, se dio la vuelta y salió del bar. Siguiendo su plan original, en ese momento, Ran, que la había estado observando, puso rápidamente el dinero en el mostrador y corrió tras ella sin pensarlo. Ni siquiera sabía qué decir ni qué cara poner. Solo sabía una cosa: no podía dejar que esa persona se escapara y perdiera la oportunidad. Nin escuchó esa voz familiar, una que no había escuchado en tanto tiempo. Fue como si alguien presionara un botón en su interior.
Lágrimas en hielo llenaron sus ojos al instante y cuando sintió una mano cálida, tocó suavemente su muñeca y ya no pudo contenerse. Cerró los ojos un segundo y luego se giró hacia la voz. Ahora que estaban tan cerca, todo le impactó de golpe, el suave perfume que antes amaba, los ojos que extrañaba, el hermoso rostro que una vez adoró, todo hizo que el corazón de Nick se acelerara. No había roto por enojo, así que ese pequeño toque no las hizo alejarse. No había irritación, solo emoción. Nick respondió suavemente, inclinó la cabeza de una manera tierna. Ran casi se desploma en el auto. Te extrañé, dijo Ran sin dudarlo, sin demora, sin disimular, solo la verdad. Te extrañé demasiado. Nick no pudo evitar sonreír. Incluso cuando las lágrimas amenazaban con caer, nunca imaginó que tras 2 años separadas, su tranquila y elegante ex esposa le diría con valentía de inmediato: te extrañé. Nick aún intentaba mantener cierta distancia, pero Ran parecía haberlo echado todo a perder. Sus ojos estaban llenos de añoranza por su ex esposa. ¿Viniste solo para decirme que me extrañabas?, bromeó Nick suavemente. Esa tarde mi padre me dijo que te había visto, dijo Ran. Sí, respondió. La miró y respondió. La miré, preguntó en un tono de broma. ¿Por qué? ¿También querías encontrarte conmigo? Pero Ran no bromeó en absoluto. Sí quería verte, respondió con firmeza. Su mirada era firme, sin rastro de vacilación. Nick intentaba provocarla, de repente no supo qué responder. Nick había imaginado reencontrarse algún día. Esperaba incomodidad, distancia, evasión. No esa confesión abierta y honesta de la mujer que amaba. Ya no tienes imagen de alguien linda, murmuró Nick en voz baja, casi como una queja. Ran rió con lágrimas aún en los ojos. ¿Ya te vas a casa? Sí. ¿Puedo ir contigo? Todo lo que dijo superó las expectativas de Nick. La elegante chica de alta sociedad parpadeó sorprendida. Primero dijo que la extrañaba, luego le pidió que volvieran a casa juntas. No solo Ran había perdido toda su serenidad, sino que también se había vuelto increíblemente valiente. ¿Quieres decir que quieres acompañarme a casa?, preguntó Nick. Quiero decir que quiero ir a casa contigo, a tu casa, Nick, dijo Ran. Habían hablado solo unos minutos, pero Nick ya se sentía sorprendida por tantas cosas. Era confuso, pero a la vez secretamente emocionante. Porque si Ran no le hubiera mostrado sus sentimientos con tanta claridad, Nick no habría hecho nada. Su inesperado encuentro habría terminado con un simple saludo y nada más, o tal vez no habrían hablado en absoluto. ¿Quieres quedarte a dormir?, preguntó Nick. ¿Puedo? La joven contuvo la respiración un momento. Su ex esposa se estaba comportando de forma tierna con ella, y no era cualquier cosa. Le estaba pidiendo pasar la noche allí. Era demasiado para el corazón de Nick. Su corazón latía con fuerza. Sentía el rostro enrojecido 2 años después. Esta mujer seguía teniendo el mismo efecto en ella. Nadie más la había hecho sentir de esa manera. Nadie que intentara acercarse a ella. Solo Ran podía hacerlo. Ran, la llamó. Dime, si vamos a intentar estar juntos de nuevo, entonces ninguna de las dos puede involucrarse con nadie más. Nunca he tenido a nadie. Hizo una pausa y se armó de valor. ¿Y tú, Nick, has salido con alguien? La hermosa mujer mayor contuvo la respiración. Había visto algunos rumores en internet, fotos de Nick con esa actriz. Historias que iban y venían. Nada se confirmaba, ninguna con rechazo, ninguna respuesta. La gente simplemente asumía lo que quería. Antes de que Nick le hiciera la misma pregunta, Ran lo había olvidado por completo y al recordarlo el miedo le invadió de repente. Había admitido que le extrañaba, le había pedido que la acompañara a casa, pero si Nick ya había seguido adelante, entonces parecería una ex esposa patética persiguiendo a alguien que ya no la quería. ¿Estás segura de que quieres ir a casa juntas?, preguntó Nick. Ella no respondió a la pregunta de si tenía a alguien, pero preguntar eso de nuevo con cuidado ya era una respuesta, y fue una respuesta que dolió. Sí, respondió Ran. Y eso se convirtió en un verdadero comienzo de su noche. Sí se conocieron por accidente, pero todo lo que sucedió después sucedió porque ellas lo quisieron. Las ex esposas se permitieron volver a estar juntas con sorprendente facilidad. Ambas sabían exactamente lo que querían. También sabían cuánto se habían extrañado. Lo que pasara en el futuro, dejar que la distancia se redujera hasta que sus hombros se tocaran en una habitación privada, fue una elección que tomaron juntas, con las mentes claras. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho y nos vemos. Bye bye.